Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco. Lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Primer dardo. Rubén Darío Miranda Buccelli. ¿El aeropuerto es una realidad o una irrealidad? Pues hermano, el aeropuerto es una realidad para todos los pereiranos, un ícono de ciudad, un ícono que merece seguir con su nombre de Matecaña y no se ha cambiado. El problema, yo siempre he dicho, en Pereira es la falta de identidad. Aquí todas siguen insistiendo en que son una cultura paisa y no una cultura pereirana. El día que tengan identidad y respeten sus íconos como el Matecaña, ese día Pereira será más grande de lo que es. No por un nombre de Pereira, capital del eje. Eso no te hace más identidad ni te hace mejor que los demás de la región. Pero para mí es una realidad que está sobre un terreno que tiene sus falencias. Allá iba César Augusto Gómez. ¿Ese terreno no nos pondrá a llorar después? Ay, James, el gerente dice que no pasa nada. El representante a la Cámara 8 días después en una entrevista pública dice: mucho ojo que tenemos en riesgo la pista. El alcalde anoche dice que no pasa nada. Habrá que esperar el concepto de los ingenieros. Le estaba hablando de gerente político y administrador local. Sin embargo, la falla, como se muestra en el terreno, los obligó de manera acelerada a demoler todas las viviendas. Lo que no habían hecho durante un año lo hicieron en 15 días y mostraron que la máquina se opera cuando es necesario ponerla a operar. Y si esa demolición se generó para eliminar esas toneladas de peso sobre la ladera, es porque por allá en lo oculto o en la oscuridad sí saben que puede correr riesgo la pista, porque sorpresivamente tuvieron que pasar 50 años y una ampliación del aeropuerto para que se generaran esas fallas puntuales justo en el punto donde se empieza la ampliación del mismo. Yo una vez lo decía, James, la construcción de un muro en tierra armado, la compactación del mismo que genera microsismos permanentes por 1 o 2 años, que fue la obra allí, para ir compactando ese suelo, para dar forma a una pista, pudo haber generado movimientos del suelo y desestabilización de la estructura original del mismo, que se evidenciaron después, tal vez por la mala ubicación de las aguas de escorrentía. Salieron a desmentirlo en un informe técnico, pero lo que sí es cierto es que allí, hace 1 año y 2 meses, se presentó un deslizamiento que se llevó parte de las viviendas de Portal de la Villa, y todo el mundo esperaba que el deslizamiento siguiera en esa trayectoria hacia las viviendas del Portal de la Villa, y ese deslizamiento sorpresivamente 1 año y 2 meses, cuando se repite, toma dirección a la pista y hacia las casas de Matecaña. Que se presenten fallas o no en el suelo, lo sabrán los ingenieros. Que nos lo cuenten a los pereiranos, lo dudo mucho. Una administración que va a inaugurar un aeropuerto el 30 de agosto difícilmente va a salir a decirle a los pereiranos: tenemos que reconocer que hay fallas en la pista. Eso no va a pasar. Solo la naturaleza nos anunciará si en algún momento se come un bocado de la pista. Amanecerá y veremos lo irreal y lo real del aeropuerto Matecaña. Segundo dardo. ¿Las invasiones en Pereira se salió de las manos de la administración? Sí, pero no es desde ahora, digamos que no es, eso es de tiempo atrás, dejaron coger ventaja, como también dejaron coger ventaja a la parte de las ventas ambulantes. O sea, ese tema, cuando se pudo trabajar, cuando se pudo hacer las cosas, no se hizo. Ahora es muy difícil remediar. Las invasiones le ganaron la batalla a las administraciones, lastimosamente. ¿Cómo corregir y cómo ganar de nuevo? Pero digo, es muy difícil porque tienes ya, por ejemplo, digamos, en la parte de ventas ambulantes son muchos los vendedores, es muy difícil, es muy complejo. Aparte que los miran como votantes, no como como la parte productiva, sino como el votante, entonces es muy difícil que eso se termine. Y en el tema de las invasiones, es mano dura. Lastimosamente eso no es populista y lo populista no vende, y tenemos lastimosamente hoy en día gobiernos populistas y así no va a pasar nada.
La pandemia no es un papayazo para acabar con los vendedores ambulantes, comillas, acabar. Y también no es un papayazo lo que dice Miranda, mano dura para los invasores. ¿O es que definitivamente están involucrados los políticos en el tema de las invasiones y ganarse los lotes a costa de nada? Déjeme antes de responderle esa pregunta buena, felicitar a Rubén, que se ha vuelto ya el caricaturista de un medio local escrito. Espero que su trabajo allí gratis dure poco y que en algún momento reconozcan su potencial dibujando los cómics que tan claros son, que todas las mañanas ya los estamos teniendo y en pocas palabras y en una imagen mandan un mensaje muy grande a los ciudadanos. James, usted lo dice y así pudo ser, pero pudo en pasado. Increíblemente se peatonalizó el centro durante la pandemia y se dinamizó más el tema del comercio informal en las calles de la ciudad, con la excusa clara que todos tienen derecho al trabajo y que ahora en tiempo de crisis cualquier ingreso es bienvenido para las familias. Pero hoy los medios lo muestran todos los días, peatonalizar fue una equivocación cuando no había con quién controlar el crecimiento en vendedores ambulantes en el centro de la ciudad. Pero Rubén también lo decía, si se hicieron acuerdos políticos previos, difícilmente usted verá una disminución en el número de vendedores ambulantes. Y si los de los almacenes los financian y allí tienen la venta directa que no genera impuestos, difícilmente usted verá una reducción en el centro de vendedores ambulantes. Y lo que veremos es un centro consolidado en dos calles, séptima, octava y novena, calles Carreras, muy denso en vendedores ambulantes y la gente del comercio formal buscando otros sectores de la ciudad, como ya se empieza a ver hacia la avenida Circunvalar, hacia el corredor de Álamos y otros sectores donde se está dinamizando el comercio formal. Las invasiones, tristemente también son acuerdos políticos, James. Y es que no nos podemos olvidar, hace como 5 años y durante la administración pasada no se tocaron porque el alcalde les había prometido que no los tocaría en 4 años. Muy poco fue lo que mostró control físico allí de eliminación de invasiones. Y la ley no les permite obrar con autoridad y con contundencia, porque donde se monta un techo y pasan 24 horas y hay una colchoneta, ya hay que empezar un proceso administrativo dispendioso para ir a eliminar esas 4 guaduas con techo y colchoneta. Hay 2 cosas muy difíciles que requieren de autoridad, de modificaciones a la norma y de 0 acuerdos políticos. Gustavo Montes, ¿cuándo va a salir a contar la verdad de los predios del municipio? Pero la verdad, no mentiras. Tercer dardo. Iván Duque y los gobiernos departamentales y locales han manejado bien la pandemia. Pues es que decir hablar bien o mal, yo pienso que todo lo ha manejado bien a su manera, porque es algo que no estaba dentro del libreto, a todos los cogió con los pantalones abajo, se puede decir así. Hay unos gobiernos y otros que han hecho mejor las cosas. Yo digo que todo lo han hecho bien a su manera, pero unos mejor que otros. Yo estoy de acuerdo con la reactivación económica. Hace mucho rato yo hablaba de la economía vertical, ¿cierto? Pero gradualmente. Yo pensaba que todos los gobiernos iban a hacer un cierre total, una cuarentena estricta y hubiéramos logrado que la curva bajara más rápido, pero el problema es que fueron muy lapsos, no había gente que controlara en las calles, los ciudadanos lastimosamente no respondieron como tenía que ser, fueron muy irresponsables y eso logró que estemos como estamos. Ahora que estamos en el pico más alto, muchos gobiernos, incluyendo el local, habla de aperturas, habla de aeropuertos, habla de gimnasios, habla de restaurantes y no hay cómo controlar. La irresponsabilidad de la gente está llevando a que la curva no baje. Entonces, ese es el error. Si hubiéramos encerrado hace tiempo, cuando apenas comenzó la pandemia, un encierro total, la curva fuera diferente. Hoy es bien complicado de manejarla. Hay que hacer lo mejor posible, pero yo te digo, en general, pienso que todos han hecho su mejor tarea y los cogió, le digo. ¿Maya ha sido bueno o malo en la pandemia? En el manejo de pandemia, corrige. En el manejo de pandemia yo puedo decir que le daría un 3. No diría que es 100% ¿Un 3 sobre bien. cuánto? De 1 a 5. Ajá. Pienso que no se raja, pero tampoco ha sido totalmente asertivo, porque el afán, la presión de los gremios, la presión del comercio lo ha llevado a cometer
cosas absurdas, ¿cierto? Que todavía no hay necesidad. Por ejemplo, yo pienso que los gimnasios no era necesidad todavía de abrir. César, ¿el gobierno ha cumplido a los colombianos? El gobierno nacional, James, mire, todos los que conocemos la dinámica política, en el primer año se termina de cumplir el plan de desarrollo del anterior y solo cuando se aprueba el plan de desarrollo de dicho gobierno se empieza a trabajar sobre las metas del mismo. A Duque, ¿qué le pasó? Llega en un agosto, termina de cumplir lo que ya tenía trazado y financiado y aprobado y contratado el gobierno Santos. Tiene que esperar que llegue diciembre, enero y llegue a mayo por allá o antes para aprobar su plan de desarrollo. Y cuando arranca a ejecutarlo, en un marco muy corto fiscal de 3 años y 6 meses, se encuentra con que a los 18 meses de gobierno le aparece una pandemia mundial que lo obliga a modificar totalmente el libreto. Y es que usted tener que sacar 80, 100, 120 billones del presupuesto nacional para ir a tratar de mantener el equilibrio de las empresas, para ir a tratar de estabilizar que no se den la desbandada de renuncias o de expulsiones de empleados, para ir a llevar a la carrera y equilibrar el sistema de salud en unidades de atención de urgencias, como le tocó a Colombia, para atender subsidiando a millones de familias en el país, le modifica toda su estructura gubernamental. No podemos olvidar que para Risaralda habían apuestas puntuales y para todas las regiones que se cumplen siempre en los gobiernos en el año 2, 3 y 4, pero desafortunadamente el año 2 le volteó la hoja completa y yo ya no veo que vaya a tener la posibilidad de cumplir. Aquí hablábamos de plataforma logística, vamos a ver si la hacen. Aquí se habla ahora de un hospital de 4º nivel, creo que es lo más viable que el gobierno nos pueda entregar a los risaraldenses, porque estamos en un tema de salud y seguramente el gobernador le va a apostar a ese hospital de 4º nivel. Aquí se hablaba de el Parque San Mateo, esa hojita hay que pasarla en la historia y esperar un tiempo más. Que le haya cumplido o no, la respuesta no se podía dar en año y medio. Venía tomando y ganando confianza del mundo para con Colombia de nuevo. Venía por una senda de recuperación económica de las empresas. Se le atravesó una pandemia que le modificó todo el libreto de su gobierno. Totalmente claro. Llegó a Pereira el rebajón de impuestos. Aproveche y póngase al día. Nosotros le regalamos el 20% de descuento para que usted pague hasta el 31 de octubre solo el 80% de su deuda tributaria. Ah, y tampoco pague intereses ni sanciones. ¿Qué espera? No deje pasar esta oferta. Aproveche. Con el rebajón de impuestos, ayudamos todos. Aplica para deudas con vigencia de 2019 y anteriores. Pereira, Gobierno de la Ciudad, capital del eje. Cuarto dardo, ya empieza lo calientico. Van a creer que solamente va a ser esto. ¿Los diputados han cumplido o no han cumplido, señor César? Los diputados están trabajando de la mano del gobernador. Están haciéndola fácil, diría yo. Si el gobernador tiene poquitos recursos, vamos, nos unimos en bloque, le aprobamos en préstito y esperamos que se empiece a desarrollar su plan de desarrollo. No se les puede medir en 6 meses, porque ellos simplemente llegan a aprobar un plan de desarrollo y a empezar a trazar políticas de región. Hay unos que dan debate, otros que permanecen callados y les sorprende a uno que tienen más capacidad de debate. Y yo diría que en diciembre, cuando lleguemos a una falsa normalidad, podemos empezar a medir a los diputados. Hoy, por fortuna, el gobernador tiene mayorías, pero también está jugando del lado de la oposición porque los tiene de una manera muy inteligente, chocando allá entre ellos. A veces le da más protagonismo a la oposición que a los mismos diputados del bloque, y eso es un juego interesante allí que hay que disfrutar estos meses y esperar que tengan la posibilidad de salir a las regiones. Usted no puede juzgar a un diputado al que le están diciendo no viaje por Risaralda porque de pronto tiene COVID. Entonces ellos llevan 5 meses de excusa o de disculpa para no ir a los municipios. Hoy no se pueden medir, James. Los concejales, comité de aplausos de Pereira. Sí, yo pienso que ya el tema de control político no existe. Hace mucho rato yo dije una palabra muy dura, puede sonar hasta pronto grosera y todo, pero para mí el consejo o la 22 con cesta se convirtió en un circo en el cual han servido simplemente de un comité de aplausos para el mandatario de turno. Y no hablo solamente de hablo de hacia atrás. Los concejales perdieron el norte. Yo no veo
ese control político, no veo esos debates profundos. A veces me gustaba cuando veía a César en el consejo, que era una persona que leía, que estudiaba y hacía los debates. Lo mismo puedo decir incluso de Juan Pablo Gallo cuando fue concejal, lo mismo puedo decir de Reinales cuando fue concejal. Esos debates uno le daba hasta gusto ir a verlos al consejo. Hoy en día da esa pereza, ni siquiera verlos desde la casa acostado en internet, ni en diferido dan ganas de verlo, porque es lo mismo de lo mismo, terminan diciendo nada. Incluso hay algunos que se las dan de inteligentes y ponen leyes y ponen cosas que no sé quién se las sopla, pero se las sopla mal y quedan hasta en vivo diciendo cosas que son incoherentes, simplemente con el hecho de figurar. Yo diría, si tú me preguntas cuál es el mejor concejal, el que menos habla en este momento. Somos Tiro al Blanco. Quinto dardo. Hablan que Juan Pablo al Senado, pero si Juan Pablo tiene un problema con comillas con la justicia, bueno, con la Procuraduría. Y no solo con la Procuraduría, tiene un problema inmenso con el Partido Liberal. Si él sale al Senado, tendrá que seguir cumpliendo compromisos en Cámara, con su equipo del cambio, y los otros candidatos que hay hoy en Cámara, que son representantes, le han dejado muy claro que para salir al Senado no puede tener candidato en Cámara, para que juegue con neutralidad, cosa que no va a pasar con Juan Pablo. Entonces, esperar que avance la Procuraduría, esperar que acuerdos lleguen en el Partido Liberal, pero se la veo enredada. Una cosa era Juan Pablo con poder y otra cosa Juan Pablo, un ciudadano del común, destituido o hoy en investigaciones en la Procuraduría. Hoy la Asamblea de Risaralda todos quieren ser representantes a la Cámara y senadores. ¿Usted cómo ve el panorama de los diputados como para pensar en Cámara? No, pienso que no, yo pienso que todavía no es hora. Hay gente que no está como preparada para ser representantes todavía, pero en política todo se puede dar. Ahora se convirtió todo en marketing político y nos venden a un candidato como lo que no es y sale. Pero yo quería como agregar a esa parte cuando tú hablas del tema de Juan Pablo, y quiero que me lo apunte y lo grabe. Juan Pablo será candidato a la alcaldía, siempre y cuando las miopías se lo permitan, ¿no? ¿Cuáles son las miopías? Las IAS. ¿Cuáles son las ideas? Pues contralorías, procuradurías y fiscalías. Pensé que hablaba de los pereiranos, Sí, yo pensé que hablaba de los pereiranos. No, pues aquí también hay un poco, pues no hablar todos, porque hay gente que sí analiza las cosas, pero aquí la gente endiosa a los políticos y eso es un peligro. O sea, nosotros no podemos endiosar a ningún político, ni de izquierda ni de derecha. Aquí lo que tenemos que mirar son las acciones y analizar con calma antes de tomar cualquier decisión. Pero vuelvo y te repito, o sea, y quede grabado, Juan Pablo será candidato a la alcaldía si las IAS o las miopías que digo se lo permiten. Bueno, los verdes los veo desenfocados y son la opción para el país. Los alternativos los veo enfocados y son la opción para el país, pero no hacen nada para hacer una verdadera opción para que cambie el terruño nacional. Ay, James, me la pone difícil usted. Me pone a mandarle ideas a la oposición. Me pone a analizar las debilidades de la oposición. Y a mí me gusta ser muy objetivo. Ahora lo decía en una reunión previa. No son los verdes. Porque es que le estamos dando mucha fuerza a un movimiento político que nos olvidamos que a otro lado está Fajardo con Compromiso Ciudadano, que por allí se mueven otros movimientos alternativos distintos al gobierno, que no solo se ven representados en los verdes, en Claudia López, Antonio Navarro y otros que no me acuerdo bien de sus líderes, pero sí tienen una opción grande, y lo decíamos hace poco en una entrevista, y es que pueden recoger el descontento de los colombianos, y como no han tenido la posibilidad de gobernar desde gobierno nacional, pueden salir a decir: a nosotros no nos pueden cobrar nada porque nosotros no hemos tenido nada para entregar, lo que no le pasa a los partidos tradicionales, al centro y a los otros. Hemos tenido gobierno y la gente siempre espera que los gobiernos vayan y desarrollen y ejecuten en las regiones. Los verdes dicen: yo no he tenido nada. Si se unifican, que también es muy difícil porque inclusive allá también hay egos y luchas de poder interno, podrían ser un equipo político que ponga en riesgo estructuras tradicionales. Si siguen dispersos, creyendo que todo esto es de opinión, le va a pasar lo que me pasó a mí en su momento, que pensé que podía llegar uno a ser alcalde de Pereira solo con la opinión de los nobles ciudadanos pereiranos. Esto necesita de estructura y esto necesita de unificación de criterios. Somos Tiro al Blanco.
En el blanco, César Gómez empezó hablando del señor. ¿Cómo nace la idea de los memes? No, a mí siempre me ha interesado la política y yo miraba que la gente, los jóvenes de hoy en día, lastimosamente, y este es un mensaje pues como una crítica constructiva, no leen. Espero que los jóvenes de hoy en día lean más, que analicen más las cosas, porque se quedan con los titulares. Entonces yo miro que lo que había que hacer era coger ese titular y meterlo en una imagen. Los muchachos son más de imágenes, de videos, de fotografías y demás. Entonces hay que hacerlo por el lado de las imágenes y buscar bien el titular. El muchacho coge el periódico y lee el titular. Y si el periodista es mañoso o equivocadamente pone un titular, con ese se quedan los jóvenes. Y con ese se queda y toman decisiones con los titulares. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo le llego a los jóvenes? Y también a la parte de adultos, a las personas que también leen, es con el titular. Entonces el titular lo quise hacer como titular y como imagen. Entonces mezclé las dos y salieron los memes. No es fácil. Hay días que uno se levanta, bueno, el de hoy ¿cuál va a ser? Nada. Pero han salido y vamos bien, ahí estamos trabajando. Vendrán sorpresas. Yo creo que Miranda saldrá de Pereira, ya no solamente quedará en el diario, pero eso será tema de otro tiro al blanco. Muy bien, Rubén Darío Miranda Buccelli no es un matador porque lo veo en una posición distinta. Matador para mí es un payaso como muchos hay en Colombia, pero hoy Miranda Buccelli hace unos buenos memes o unas buenas caricaturas, ¿cierto? Así es, esta semana hizo unas muy precisas que yo le decía, hombre, muy diciente. Y cuando nuestro expresidente fue noticia nacional, por allí salió una de unas cross con marca Impec, que yo dije qué bueno que a todos les entregaran unas chanclitas de esas, porque de verdad qué comodidad tuvieran allí en su aislamiento preventivo, todos con unas cross. Reconocerle lo que hace, que le atina siempre Es atrevido. a temas de país, es atrevido, y que por fortuna le están publicando esos atrevimientos, inclusive contra las miopías como él las llama, pero es una buena caricatura la que viene haciendo Miranda y se lo reconocen líderes de esta región. Desafortunadamente hay un egoísmo James que no permite que eso salga más allá. Por eso, Todo el que es comité de aplausos del alcalde choca con la caricatura de Miranda y tal vez tras bambalina lo llama y le dice muy buena, pero yo no le doy me gusta porque usted es muy fastidioso con el gobierno local. por eso Tiro al Blanco crece. Por acá todos pasan y se quieren independizar. Dar aplicación al decreto 750 de la alcaldía, donde hace una restricción a la movilidad de las personas hoy, con el fin de garantizar la vida de las personas y que no exista más contagio. El gobierno de la ciudad el día de hoy inició los operativos que se van a adelantar en cumplimiento del decreto vigente que expidió nuestro señor alcalde. 8 personas fueron conducidas al velódromo y se les aplicó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Continuaremos con estos operativos todos los días para garantizar el no crecimiento del COVID en nuestra ciudad. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín, don César Augusto Gómez Betancur. James, ayer al mediodía a todos los dejaron expectantes de una alocución del señor alcalde municipal. A las 4 de la tarde le escribí a algunos y les dije, debe estar pregrabando su video para, entre cortes, salir con 10 o 12 minutos de frases asertivas. A las 6:30 de la tarde, sorpresivamente, tratan de hacerle creer desde comunicaciones a los pereiranos que están en un en vivo, cuando es evidente que es un pregrabado al que le montan
la creciente llegada de seguidores al momento puntual de las 6:30, pero donde en ocasiones se evidencia a quien hace la transmisión por señal de señas con las manos abajo y el alcalde hablando. Allá hay muchas fallas en comunicaciones y yo hoy pongo por fuera del blanco a comunicaciones, y seguramente Rubén ayer acotó con algo por fuera del blanco el cambio del nombre del aeropuerto, pero comunicaciones no tiene que mentirle a los pereiranos. Si es un pregrabado, déjenlo como pregrabado y rótenlo en las redes sociales, pero no hagan parecer que al alcalde en ese momento puntual lo están viendo 700 personas. Eso no pasa en Pereira, más porque el alcalde no transmite bien. Por fuera del blanco, seguimos nombrando las IAS con el poder del gobierno o con el poder de los congresistas. Defensor del pueblo, lo que digan los congresistas de la República. En bancada ganó sobrado, como lo emitimos la semana pasada. Sí, señor. Y hoy ya fue elegido por el Senado de la República el procurador. El nombre lo puso el gobierno nacional, el presidente, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y Chaolín Pingüín. Por fuera del blanco seguimos en las mismas. Por fuera del blanco. No, igual que lo decía César, por fuera del blanco está el equipo de comunicaciones de la alcaldía. Y yo diría que el alcalde en sí, porque él es la cabeza, pienso que se está equivocando. Pienso que el no darle la cara, es que el dar la cara a la comunidad es incluso hacer un en vivo. Un en vivo es darle la cara en época pues de pandemia. Ni eso es capaz. O sea, una persona que no es capaz de darle la cara a la ciudadanía no merece ese título de alcalde. Creo que le quedó muy grande el título al alcalde. Yo no sé, se lo ganó. Ahí no va a salir en defensa de él. Se lo ganó y es el alcalde de los pereiranos. ¿En qué condiciones? Se lo ganó. A punta de contactos. Se lo ganó y todos los políticos manejan una agenda. Y esta semana, exactamente, esta semana los invito, porque usted fue candidato al consejo hasta cierta parte, él fue candidato al consejo y fue concejal, y todos manejan una agenda y todos empiezan nombre por nombre, teléfono, dirección. Ese es un cuento chimbo, perdónenme, pero creo que todos manejan una agenda y de nombres, hasta uno. Yo tengo una lista de difusión, y para tener la lista de difusión tengo que coger uno por uno. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Nos acercamos a la verdad. Gracias a Carlos Jaramillo porque nos prestó totes para transmitir en vivo con el coronel retirado Luis Felipe Valencia, y por supuesto aquí Tiro al Blanco. Venga totes, aquí en el Pereira Plaza. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.